todos los, todos los lunes por la mañana, de 9 a 10 a.m. hora argentina. Aprendemos de la vida de un gran creador, de una persona que cambió el mundo, un artista, un científico, un deportista, un político, alguien que de alguna manera haya logrado, y esto es lo importante, materializar sus sueños. Porque cualquiera de estos grandes personajes lo que hicieron fue soñar algo que querían mucho, mucho y dedicar básicamente su vida a ello. Algunos con mejores resultados que algunos con costos ocultos que muchas veces no se logran percibir. Eh, entonces, Claro. lo que hacemos es desmenuzar la vida de cada personaje semana a semana y aprender de los desafíos que tuvieron, de las pruebas que tuvieron para lograr realmente llevar a la práctica y concretar esos sueños. ¿Sí? Entonces, más que bienvenidos a todos los que se van sumando, Darik, Robert, Vane, Edelweiss, María Elisa. Eh, Esto es un espacio 100% gratuito, libre, abierto, así que siéntanse libres de invitar amigos, de invitar eh, líderes o empresarios como ustedes, personas que piensen que les puede venir bien este conocimiento y la idea es justamente aprender todos juntos en un espacio relajado, tranquilo eh, y cálido. Así que siéntanse libres de ir compartiendo a medida que vayamos viendo el personaje, lo que les va resonando, lo que les hace sentido, ¿sí? Las preguntas que aparezcan. Bien, Excelente. gracias. Por favor, por favor. Bien, entonces, sin más demoras, hoy vamos a arrancar con un personaje polémico. Eh, Avísenme si ahí se llega a ver. Bien. El personaje de hoy es nada más y nada menos que Steve Jobs. Eh, para muchos un gran empresario, para otros un gran inventor y creativo, y para algunos otros un líder polémico, duro, exigente. Vamos a ver un poco cómo fue su historia y qué lo llevó, ¿no?, a ser uno de los líderes más reconocidos, de los inventores más reconocidos a nivel mundial y de formar una de las empresas más valiosas del mundo. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. Sus padres biológicos fueron Abdul Fattah Jandali, que era un inmigrante sirio de religión musulmana, y Joan Shibul, que era de ascendencia alemana. Eran dos jóvenes que se conocieron en la universidad, lo tuvieron a Steve y lo dieron en adopción porque, según ellos, no estaban en condiciones ni económicas ni emocionales para ser padres. Lo loco es que esta misma pareja, un par de años después, se casa y tuvieron otra hija, Mona, que su nombre artístico, porque ella pasó a ser novelista, es Mona Simpson, y que entonces es la hermana biológica de Steve Jobs, que él va a conocer recién cuando es semiadulto, a los 20 y pico de años, joven adulto. Entonces, para el que no sabía, Steve fue dado en adopción y sus padres adoptivos son justamente Paul Jobs, que de ahí viene su apellido, y Clara Agopian, que era de ascendencia armenia, que ellos también tuvieron otra hija después llamada Patricia, Patty. Entonces, ¿cómo arranca la infancia de nuestro querido Steve? En 1961 se muda con la familia, se traslada a Mountain View, en California, ahí cerca de Palo Alto, de lo que es hoy Silicon Valley. Eh, y él acudió a la primaria de Cupertino. Bueno, lo que tenía es que su papá trabajaba, digamos, como en el rubro ferroviario, eh, tenía como mucha facilidad para lo que era la parte manual de, em,
juguetes electrónicos, como le decían ellos. Entonces, era un hobby que él con el padre se ponían a desarmar objetos, a ver cómo estaban creados. Entonces, siempre tuvo como ese, no sé si decir una pasión, pero después se transformó en una pasión, sin dudas. Entonces, de hecho, le gustaban tanto los juguetes electrónicos que en la secundaria se unió al club de Hewlett Packard, que tenía como la empresa tenía un club donde llevaba ingenieros a escuelas secundarias para que interactúen con los chicos, les cuenten de la empresa, armen algunos proyectos juntos. Entonces él logró ver su primer computador a los 12 años y supo que el camino era por ahí. Ahí empezó a meterse en ese mundo de lleno. De hecho, cuentan que tenía que hacer en un momento un trabajo para el colegio y necesitaba algunos componentes y se los pide justamente a William Hewlett, que era el dueño de Hewlett, uno de los dueños de Hewlett Packard. eh, y cuando William lo vio, quedó tan impresionado con lo que sabía, con la forma de ser, todo, que le ofreció una pasantía de verano, cosa que él tomó, que es ahí donde luego conocería a Steve Wozniak, que va a ser el cofundador de Apple con él. Entonces también vamos viendo cómo todo, las vueltas de la vida, ¿no? Estas causalidades o casualidades eh, que terminan encaminándonos en, en nuestro camino, básicamente. En 1972 entra a la Universidad de Reed College, pero a los 6 meses, acá ya vemos que él empezaba, digamos, con un camino más espiritual, a replantearse muchas cosas del status quo. Eh, y era una persona que le gustaba romper paradigmas, romper esquemas, ir por el cambio y desafiar, ¿no? Mucho de desafiar lo que ya estaba impuesto. Él empezó la universidad y dice, no, es muy caro, no me va a servir tanto, no necesito un título, ¿para qué? Sin embargo, no se fue de la universidad. Siguió un año y medio más, sumándose a las clases que le copaban. Así, flex, tranquilo. Entonces se sumaba a clases de danza, clases de arte, bueno, de caligrafía, que después le va a servir para hacer la caligrafía de lo que es Word en la Mac. Eh, entonces asistió un año y medio a las clases y después sí, cuando dijo, bueno, creo que ya adquirí lo que necesitaba, volvió a su casa. En esos tiempos tuvo muchos empleos, así, tuvo como atendiendo un local orgánico de comidas, o sea, ya estaba metiéndose en una onda, hoy llámese más zen o más hippie si se quiere. Eh, Empezó a cambiar su alimentación, etcétera, y eso después va a ser algo que lo acompaña toda su vida. Entonces no fue simplemente una moda, sino que para él fue una elección y un estilo de vida. Bueno, entonces en 1974 vuelve a su casa, emprende un viaje espiritual a la India, siempre quiso hacer un viaje a la India, estaba metiéndose mucho, de hecho vuelve como budista. eh, Él había tenido una crianza más católica, pero vuelve como budista, cambia aún más su alimentación, ciertos hábitos, y consigue un empleo en Atari. Atari en su momento era, digamos, una empresa top de videojuegos. Para quien no lo conoce, ¿no? El Atari que se jugaba años atrás. Eh, bueno, y ahí, claro, no es que lo conoce a Steve, sino que se anota con Steve a trabajar y trabajaron juntos en Atari y formaron parte de un club de computadores, porque siempre estaba este hobby, y no era tan común en esa época, era como el club de nerds, si se quiere, así como está el club de ajedrez, club de esto, bueno, club de computadores, y que era el Homebrew Computer Club, que ahí empezaron a sumarse unos aficionados de computadoras y entre todos a empezar a ver qué era esto, ¿no? La computadora estaba recién empezando a existir. De hecho, cuentan una anécdota que en Atari lo tuvieron que cambiar al turno noche porque iba descalzo, no se bañaba, eh, estaba como en una onda mucho más
espiritual, según él, y que entonces no confluía mucho con el mundo terrenal. Eh, entonces cuenta justamente su jefe que era un dolor de cabeza y lo tuvieron que pasar al turno noche porque recibían quejas de él todo el tiempo. Hasta acá nos vamos haciendo un poco la idea de cómo venía esa mentalidad, esa forma de ser, ¿no? De imponerse en lo que quería, de la manera que lo quería. Muchos lo tildaban de caprichoso o de egoísta, pero el tipo tenía claro qué quería y qué no. Por eso el valor del deseo. Del deseo. Dijo, me voy a la India, me voy a la India. Me quedo en la universidad, no, pero pará, si no estás pagando no te podés quedar. No, yo me quedo como oyente. Bueno, digamos, todo el tiempo imponía su voluntad, a veces por las buenas, a veces por las malas, eh, pero sí tenían claro el valor del deseo, ¿sí? Hasta acá, ¿qué, qué piensan, cómo lo ven, qué opinan, qué les llama la atención? A mí el deseo con cual él lo llevaba a la práctica y con la rebeldía que él se, con la rebeldía que se presentaba en cualquier espacio, en cualquier lugar y imponía, digamos, su deseo a cualquier precio, digamos. De hecho, esto, el presentarse descalzo y demás y otras irreverencias que por ahí, para el resto, siempre mostrándose distinto, obvio, pero eso, desde la siempre rebelde, digamos, imponiendo su deseo o luchando, ¿no? Por ese deseo que quería con tantas ansias. Habitaba el niño también, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa inventiva, esa creatividad, ese capricho que tiene, muchas veces que se ven los niños, eh, Sí, fue una de las cosas que más lo distinguió durante toda su vida. Y sí, a veces se ponía como un niño caprichoso, pero a veces también tenía esa fascinación, creatividad y detalle que a veces solo traen los niños. sí. Mm, sí. ¿Qué más le llamó la atención hasta ahora? ¿Alguien no sabía que había sido adoptado? Que de hecho no estudió en la universidad. O sea, no es que no estudió en la universidad, no tiene un título universitario, no tuvo un título universitario. Eh, Yo creo que, perdón, buen día. Buen día, Sandra. Creo que eso es justamente más hoy en día un valor, el no haber estudiado en la universidad, el no haberse dejado meter en la caja, sino que el poder seguir sosteniendo su pensamiento, como se diría hoy, fuera de la caja, ¿no? Cuando uno entra en una escuela tradicional, en una universidad tradicional, de alguna manera lo forman, pero también como que lo limitan. Entonces, él seguía con esta conexión como con lo ilimitado, gracias a no haber tenido una formación, entre comillas, ¿no? Tradicional. Y creo que esto es el haber sostenido su propia visión a pesar del entorno. Sí, sí. Si hay algo que lo caracteriza es que fue fiel a su visión toda su vida, con los costos que tuvo, y vamos a ver que tuvo costos tremendos en su momento. Eh, pero él siempre supo esto, el deseo. ¿Qué quiero y qué no? ¿Qué deseo y qué no? Y a veces es algo tan sencillo, pero no nos lo preguntamos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero realmente? Y no me conformo con nada menos y no, él no negociaba ni un ápice, no perdía nada de terreno, o sea, su postura era su postura y la imponía o se iba, pero no, generalmente la imponía. No habían grises. Bueno, Bien, sí, convengamos que tenía con qué imponerla, porque a veces uno puede tener una postura, una idea o lo que sea, y que otro te diga, bueno, andate. Digamos que tenía con qué. ¿en qué sentido? Y en que por más que otros no vieran lo que él veía,
algo de valor los demás también podían ver, porque si no, no hubiera logrado imponerse Bueno, durante un tiempo no se impuso. De hecho, él termina siendo, entre comillas, despedido o invitado a retirarse de su propia en empresa. su propia empresa. Esto es una locura, una locura. O sea, y vamos a ver qué pasó, ¿no? En ese lapsus. Pero no siempre le fue, digamos, fácil imponerse en todo lo que quiso. A la larga, yo creo que se salió con la suya, pero hubo que pasar también ciertos momentos. Eh, sí, Ingrid. Eh, Yo destaco el desapego al deber ser, ¿no? Que tan marcada llevamos en esta sociedad y él pues le dio igual, ¿no? De hecho, sus padres trabajaban para pagarle la carrera y el tipo ni estudió, me voy a la India, ¿no? Entonces, la capacidad de desapegarse de ese deber ser, ir en pro de lo que deseaba, de lo que quería y también me parece que tenía muy claro su valor, lo que valía, más allá de lo que el exterior, las circunstancias mostrase. Sí, Que de de hecho a hecho veces lo tenía más claro que lo real, ¿no? Porque él creía que valía mucho más de lo que realmente en la práctica había en ese momento. y si él veía ese valor más allá de las circunstancias, ¿no? Y de hecho, bueno, al final el tiempo le dio la razón, pero en todo momento era firme con su visión porque él veía ese valor más allá de lo que el entorno dijera. Sí. Bien, seguimos entonces. Esto recién arranca. Bueno, acá hay una foto fundando Apple con Steve. Ahí se ve la foto de la manzanita de fondo, con Steve Wozniak. Eh, justamente su amigo Steve, que era más grande, eh, piensen que Jobs fundó Apple cuando tenía 21 años y Steve Wozniak tenía 27 o 26. Era unos años más grande. Pero bueno, él se entera que su amigo Steve Wozniak estaba fabricando un ordenador como hobby, porque él sí era como ingeniero, más técnico, era como que el que metía mano, si se quiere. Eh, y Jobs vio la posibilidad de fabricarlo y comercializarlo juntos. Eh, comenzó a vender el prototipo, fundaron la Apple Computer Company en 1976 y de hecho vendió cientos de computadores. En ese momento apenas existía. Entonces ya vendió cientos yendo a ferias, yendo a muestras, a lugares. O sea, piensen que en ese momento la forma también de darlo a conocer era mucho más compleja que hoy en día. Eh, sí, acá están poniendo en el chat, tal cual. Como dice Robert, tenía su punto bien claro, siempre lo tuvo, por más que el otro no lo comparta, y no tenía problema en decírselo. Eh, y no necesitó que nadie lo validara porque él se validaba él mismo. Sí. Incluso él a veces dice más adelante, en su biografía, muy buena lectura, esa la recomiendo, que muchas veces él le daba al usuario lo que el usuario todavía no sabía que quería, pero que él sabía que lo necesitaba. Entonces él decía, yo sé más que vos, yo sé lo que vos necesitas. No me importa que vos todavía no lo sepas. Yo te lo voy a dar, yo lo voy a crear por más que vos ni sepas que todavía lo necesitas. Entonces, no necesitaba que nadie lo valide, ni siquiera el mercado, ni siquiera el usuario. Eh, sí, por eso ni siquiera se fue de la universidad, porque hasta les dijo, no, hay algunas clases que me interesan, yo me voy a quedar, pero no voy a someterme a este sistema de estudios, no voy a someterme a rendir parciales, etc. Entonces, hacía las formas a su manera. Eh, bueno, en 1978, a sus 23 años, tiene una hija con una novia del momento, Chrisanne Brennan, que no reconoció hasta que esta hija, Lisa, cumple 7 años, e incluso ahí tuvo un vínculo muy áspero, muy ausente, de hecho, apenas la veía, hasta que ella fue adolescente, donde empezó a recomponer el vínculo, pero ya más casi que de grande. Eh,
eso fue un tema, porque también cuando no quería algo, no lo quería. Así como cuando quería, lo daba todo, cuando no quería, no daba nada. Entonces, también fue muy tajante en sus posturas. eh, Incluso llegó a juicio por no reconocer a su hija. eh, Así que eso fue un tema complejo en su vida y en su vínculo con su ex, con Chrisanne, la madre de su primera hija. Bueno, en 1980 sale Apple a la bolsa, estamos hablando 4 años después, o sea, nada, una locura. Convirtiendo a Jobs y a Steve Wozniak en millonarios a tan corta edad, estamos hablando 25, 26 y 30 años. Eh, en 1983, miren el grado también de negación de la realidad, ¿no? Porque, como decimos, él veía otra realidad. Si vos no veías su realidad, jodete. Pero él veía otra realidad. En 1983 lanzan el Apple Lisa y en ese momento él seguía sin reconocer a Lisa como su hija. Entonces cuando le preguntan, pero pará, ¿y por qué nombraste Lisa? Escúchame, la segunda computadora de la historia de tu empresa, ¿por qué la nombras Lisa? No, no, son siglas, Located Integrated Software Architecture. O sea, dice, no, son siglas, no tiene nada que ver con mi hija porque no es mi hija. O sea, vean el grado también de negación, si se quiere. Bueno, justamente sale el primer computador con interfaz gráfica del usuario y acá empieza a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solo los expertos compraban computadoras, porque tenías que saber programar para utilizarlo. O sea, no era intuitivo, no era sencillo, ni siquiera tenía un mouse. O sea, estamos hablando de que era todo eh, con teclado marcando código. Y él fue el primero que lanzó algo que era para el común de la gente. No terminó siéndolo por un tema de precio, pero no por un tema de uso y funcionalidad. De hecho, no tuvieron tantas ventas porque era un precio muy alto para el común de la gente. Eh, pero lo podía usar alguien que no era experto en programación, en computadoras, en electrónica, que no era ingeniero, lo cual para ese momento era algo súper novedoso. Entonces, como les empezó a ir medio con el tema ventas, en 1984 convence a John Scully, que era el director de Pepsi, para que tome el mando de la empresa y presentan ese año juntos la Apple Macintosh, que va a ser el caballito de batalla y el que vuelve a darle un protagonismo importante a Apple. ¿Por qué? Porque era el primer ordenador personal y ahora sí con mouse, con ratón, ¿sí? Con esto de acá, que lo que hacía era que vos lo que veías en la pantalla lo podías mover desde el mouse. O sea, algo que hasta ese momento era insólito, vos tenías que ir programando todo. Eh, Sin embargo, la relación entre ambos se fue deteriorando mucho. ¿Por qué? Porque ahora aparentemente Jobs tenía que pedir permiso en su propia empresa para cumplir todos sus caprichos. John Scully venía con una mentalidad más empresarial del viejo estilo y le ponía límites de presupuesto, de esto, de lo otro, y a Jobs eso no le importaba. Entonces, terminaron bastante peleados. En mayo de 1985, Scully lo termina sacando a Jobs del equipo de la Macintosh, o sea, la computadora que él había creado, que él había estado desde el principio. Le dice, no, vos acá ya está siendo más una carga que algo positivo, lo saca de su propio equipo y encima despiden a 1.200 empleados porque justamente estaban con temas financieros importantes, estaban yendo a pérdida. Piensen que son años de desarrollo hasta lanzar más en esa época una computadora. Y en septiembre de ese año, Steve Jobs termina abandonando la empresa que había creado. Imagínense el golpe. O sea, el directorio lo terminó destituyendo del cargo, sacándolo y echándolo de su propia empresa. Sí, algo que para él fue fuertísimo, ¿no? En el sentido de que es despedido por una fuerza que no tiene nada que ver con lo que él había creado.
Creo Él que sentía eso que le fue lo habían tomado la valioso. empresa, tipo, pará, ¿qué es Sí, esto? tal cual. Y aparte él se creía, o sea, y es esencial en la empresa, porque la empresa estaba diseñada y creada en su personalidad. Por Ujú. eso es que también fracasa después, Exacto, eso es porque lo que vamos a ver ahora. no pudo con eso. Yo creo que cuando algo es creado de una manera, eh, debemos respetar la fidelidad de lo que fue creado. Más allá de que estemos de acuerdo o no con la forma en que fue creada, lo que algo es genuino y corresponde a algo, a una esencia de ser, cuando le cambiamos eso, ya toma cualquier otra forma. Y eso es un poco lo que pasó con esto, ¿no? Razón por la cual él también, el hecho de no aceptar su hija, por ejemplo, fue algo que iba contra lo que él estaba creando. Él todavía no había planificado ser padre, ni tenía en sus planes ser padre. Por eso es que él saca de lado esa historia y no quiere admitir eso y no quiere tratar ese tema y no lo quiere confrontar también, de alguna manera. Se hace un paso al Exacto. costado porque su bien era mucho más grande que tener un hijo. O sea, si bien tener un hijo es importante, pero su misión iba mucho más allá que una familia. Y como bien decís, María Elisa, lo que no quería ver, no lo veía. Daba un paso al No, costado y decía, esto no existe. Igual que un nene que era dice, acá sumamente no, no es, no es, enfocado, no es. era sumamente enfocado, o sea, él iba a su enfoque. No lo Sí, podías, el clásico líder, eh, el líder emprendedor, ¿no? Que es un líder que se pone como un caballito, ¿no? Se pone anteojeras de ambos lados y le mete para adelante, al sí, precio, al precio que al sea. Y precio. eso después van a ver que años después, ahora vamos a hablar un poco de eso, La él vida te lo cobra. no, no solo que su cuerpo se lo cobró, sino que gana un premio Sí, al sí, top 10 de los jefes más duros y exigentes del mundo. O sí. sea, era realmente, podía ser muy cruel cuando quería, porque no le importaba al otro, le importaba el trabajo bien hecho. Le El líder importaba lograr lo que él veía y materializarlo. Y si en el medio vos tenías que trabajar 20 horas, no importa. Y si en el medio te traté mal, digo, bueno, jodete, porque sí. estaba viendo otra cosa. Y cualquiera que no veía su realidad, para él era un sonso, por ponerlo de una manera muy ligera. Sí. Pero ese es el líder emprendedor que no está sano, ¿no? Que falta sanar. Bueno, justamente por eso nosotros siempre desde It's Time, desde la empresa, trabajamos con lo que es la riqueza holística, con Mm, crecer en todas las áreas de nuestra vida y tener esa plenitud. Porque él mismo la pasaba mal. Este es el tema. Más allá de que hacía que su entorno la pase mal, él la pasaba mal. Porque no sí. tenía una vida equilibrada, una vida plena, sino que Mm, estaba tan obsesionado con su trabajo y su forma de trabajo y su resultado en el trabajo, que todo lo otro de verdad no lo tenía en cuenta. Y a veces todo lo otro era su hija, era su mujer, era sus empleados más fieles, era su socio y cofundador, que también terminaron muy peleados. sí. ¿El resto qué opina? Imagínense la empresa que creaste con todo tu esmero, donde pusiste todo y te sacan patitas a la calle. Yo creo que a mí me hace acordar un poco al mito de Frankenstein o del creador, del genio loco que crea criaturas porque las ve y porque tienen que ser creadas y porque forma parte de lo que vino a ser, pero que no permite ni que esas criaturas, no se entera que en el fondo tienen vida propia y que muchas se le ponen en su propia contra, ¿no? Es muy arquetípico y también muy único, porque también los grandes avances, en este caso y en muchos otros, se dan gracias a este tipo de personas que están como disociadas, ¿no? Que solo van para crear aquello que ven y todo lo demás no existe y que por eso se logran los grandes avances que quizás hubieran tardado siglos o no se hubieran logrado, ¿no? Como que estos seres son como necesarios para toda la evolución del resto, incluso a costa de su propio sacrificio, ¿no? Como que
si el creador hiciera con él lo mismo que él hace con sus creaciones. No le importa si él sufre con tal de que manifieste aquella visión que le puso. Y es lo mismo que él hizo con sus... No le importa los que lo ayudaron o los que lo crearon, con tal como que el sacrificio y él no es importante lo que él ve para él, ¿no? Y esto para mí habla de realmente un creador nato, desbalanceado puede ser, pero que permite que todo avance a una velocidad que si no, no sucedería, ¿no? A costa de sí mismo. Sí, que justamente la gran pregunta es esa, ¿no? Si es necesario realmente todo ese costo emocional, personal, familiar, vincular, para crear grandeza. Y es lo que trabajamos semana a semana, porque hay ciertos patrones en común. Y lo que siempre vemos es que no siempre, no es necesario pasar por ahí. No es necesario sacrificar, desbalancear y suprimir otras partes de tu vida para poder materializar tus sueños. Todo lo contrario. Entonces, de hecho, como decían, la gente que trabajó con él en muchos testimonios, decían que era un genio y que a la vez era un tirano. Y el mismo Steve que te felicitaba te podía ningunear, humillar y avergonzar en cuestión de instantes cambiaba. Entonces también el estrés emocional que era trabajar con él era muy complejo, especialmente sus equipos más cercanos. Tenías que tener una alta tolerancia al maltrato, literalmente. Eh, y compartir un mínimo de esa visión, ¿no? Porque si no, ni entrabas al equipo. Bien, ¿cómo sigue esta historia? A ver, desolado, frustrado, literalmente deprimido, pero a la vez tan enojado que encontró un motor interno para seguir. Y él les dice al directorio, prepárense, porque yo voy a fundar una empresa y básicamente lo voy a hacer merda. Me voy a llevar a los empleados, me voy a llevar esto. O sea, va directo a la yugular. Cosa que hace literalmente ese mismo mes, en septiembre, funda su propia empresa llamada Next. Pone capital propio. Bueno, acá fue cuando presentan con Steve Scully, cuando pensó que todo iba a ir bien, y Steve Wozniak, perdón, con John Scully y Steve Wozniak, eh, cosa que después no funcionaron los vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Enojado, ese mismo mes, funda Next Computer Inc. y se lleva a empleados valiosos de Apple a trabajar con él en su nueva empresa, poniendo $7 millones de su propio capital para fundarla. En 1988 lanzan su primer computadora, enfocándose más que nada en el hardware y accesorios, pero luego, con los años, empiezan a migrar y a empezar a crear software. De hecho, les va tan bien que finalmente Apple termina comprando Next en el 96, estamos hablando 10 años después más o menos desde que se fue, por $400 millones, cuando él puso 7 al principio, para actualizar justamente el sistema operativo de la Apple Macintosh, porque como decía María Elisa, Apple en esos 10 años, 11, que no, 12 fueron en realidad, que no estuvo Steve, se deterioró muchísimo, porque la esencia no estaba, la esencia que traía el fundador. Ahora, fíjense esto, un tipo que fundó una empresa multimillonaria, lo echan 8 años después y dice, vuelvo a empezar, olvídate, lo voy a hacer mierda. ¿Y qué hace? Funda Next y es un éxito rotundo, rotundo. Tanto que lo terminan comprando para que él vuelva. O sea, no es que compraron la empresa porque sí, porque querían que él vuelva. Dice, ¿me quieren de vuelta? Compren la empresa. Y no solo eso, se mantuvo entretenido en esos 12 años de gap, de lapso entre uno y otro.
En el 91 se casa con Lauren Powell, quien lo acompañó hasta su muerte. Se conocieron cuando él estaba dando una charla en la universidad y él cuenta en la biografía que tenía que irse, termina de dar la charla, pegó onda, hizo una pregunta, no sé qué, pero él tenía que irse, estaba yendo a su auto, volviéndose y dice, si este fuese mi último día de vida, ¿me querría ir a esta otra reunión de negocios o me querría quedarme con ella? Ah, ya fue, me quedo con ella. Y terminó siendo su esposa. Eh, y tuvieron 3 hijos, Reed, Erin y Eve. Ahora, además de comprar, o sea, de fundar Next en el 86, o sea, a los pocos meses de que fue despedido de su propia empresa, compró por 5 millones a The Graphic Solutions, que era una empresa de George Lucas, que era un director en ese momento, un cineasta, especialista en gráficos por ordenador. Le cambió el nombre a un nombre que todos conocemos, que es Pixar, y comenzaron a producir películas. O sea, pasó del mundo de los ordenadores, de la computación, de la tecnología, a producir películas para Disney. De hecho, su primer película fue un gran éxito que fue Toy Story en el 95, que ganaron un Oscar por ser el primer largometraje hecho todo por computadora. O sea, revolucionó el rubro del cine. Pero no es el único rubro que va a revolucionar, quédense tranquilos porque esto continúa. Bueno, lanzaron varias películas más en el transcurso de esos años, Bichos en el 98, Monsters Inc. en el 2001, Buscando a Nemo en el 2003, Cars en el 2006, Wall-E en 2008, Up en 2009. Ahora, le fue tan bien que en el 2006 Disney termina comprando, o sea, ¿qué pasó? En el 2003, 2004 se acababa el contrato que habían hecho Pixar con Disney eh, y Jobs empieza a tener ciertas rispideces con el que era en ese momento el director de Disney, Michael Eisner. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jobs? ¿Quieren trabajar conmigo? Saquen a este tipo. Literal, tenía esas contestaciones. Disney lo saca, le hace caso, lo saca a Michael Eisner, lo pone a Bob Iger para que recomponga el vínculo con Jobs y con Pixar, cosa que hace. Entonces siguieron trabajando juntos hasta que en 2006 Disney compra Pixar por 7.400 millones de dólares. Una empresa que él compró por 5 millones. O sea, dimensionen lo que el tipo hizo en 10 años, 15 años. Y lo convirtió a Jobs en el mayor accionista individual de Disney. O sea, Disney como empresa, ¿quién es el mayor accionista como persona física? Jobs, con el 7% de las acciones. Una locura, una locura. Un tipo que se podía haber deprimido, que se podía haber tirado en la calle, que se podría haber, literalmente perdió todo lo que había apostado, puesto de sí mismo en sus 8 años con Apple, y dijo, no, olvídate, yo vuelvo a empezar. Y no solo vuelvo a empezar, con la convicción de lo que estaba haciendo, de lo que iba a lograr y de quién iba a ser. Si hay algo que no se, o sea, que es tan destacado de él, es que logró congeniar lo artístico y creativo con lo empresarial, porque era tremendo haciendo marketing, ventas. Si bien no lo hacía por el dinero, porque de hecho nunca miraba el dinero y tenía que ir a pérdida y fundirse para que el producto salga bien, lo hacía, porque lo que más le importaba a él era esa visión que tenía de producto, llevarla a la práctica, no importa cuánto salía, no importa si después lo iban a comprar o no, no importa si estaba adelantado a su época y tenía que esperar 10 años a que el mercado lo valide, él sabía que quería eso. Pero realmente fue muy bueno en marketing, fue muy bueno eh, como empresario. Piensen que no es que fundó una empresa y la dejó liderar, o sea, no es que fundó una empresa y dijo, bueno, que alguien la lidere. Los 8 años, él a los 21 años funda una empresa, a los 5 años sale en bolsa, y él era el presidente de la empresa, él era el CEO. No era Steve Wozniak su socio. Su socio era más técnico.
pero el comercial, el vendedor, el líder pasó a ser él. Y lo fue durante toda su vida. Lo mismo en Pixar, lo mismo en Next, en todas las empresas que fundó. Entonces, esa habilidad de sacar adelante un proyecto, congeniando lo creativo con lo comercial, no se vio mucho en la historia, les diría. ¿Qué piensan? Que él aprendió de su golpe tan grande y entendió qué funcionaba y qué no funcionaba. Y que para cuidar su creación, él debía ser quien tome las mejores decisiones, quien tome las decisiones. Nunca más delegar decisiones en nadie. Creo que eso fue lo que él puntualmente hizo. Y después, bueno, al tomar las decisiones, él se daba el lujo de quién trabaja y quién no trabaja acá. Y tenía muy claro qué funcionaba y qué no. Él sabía lo que iba a funcionar, mucho antes que todos los demás. Y por eso se enfocaba en eso, a muerte. Solo que Literal en a los muerte. últimos, Y claro, sí, pretendía que su gente también sea a muerte. De hecho, y cuando que está su trabajando gente en sea Pixar, fiel a eso, fiel a a eso, eso, tal cual, a eso, a eso, a su sí, visión y a su forma de trabajo. Cuando está sí. trabajando en Pixar, en los 90 y pico, hay historias de empleados que, más allá de tener una crisis nerviosa, un momento de un estresazo, que chocaron con el auto, hubo gente que dio a luz ahí mismo, porque era tan alto el grado de De exigencia y de exigencia. workaholic directamente que se generaba, de adicción al trabajo como prioridad única, y a la calidad del trabajo, Sí, que realmente eran exigencias y jornadas laborales eh, atroces, intensos. muy intensas. Empleados que cuentan realmente que se olvidaban de sus familias, que se Sí, olvidaban de sus hijos, pero avalado y promovido por esa cultura empresarial. Entonces, así como fue un genio en un montón de cosas, también fue un tirano, por así decirlo, o tuvo, digamos, generó una cultura de trabajo que no era sana, que era su cultura de trabajo, que tampoco fue sana para él. Por sí. eso el tipo muere a los 56 años. Ujú. Sí, que también en sus últimos días de vida dijo que hubiera cambiado todo ese dinero por vivir una vida más saludable. Sí. Sí, no sé si hubiera podido, como digo, creo que, viste, hay cosas que estaban en él, que era, digamos, yo creo que vino con esa función, con la de disrumpir y la de darle un acelere a las cosas, porque probablemente esos inventos se hubieran generado, pero hubieran demorado muchísimo más. Y bueno, él veía que ya estaba listo. Una pregunta, él también, ¿no fue en el momento en que lo echan de su empresa en que él crea todo el tema del Discman y se mete en la Eso, música? eso viene ahora vamos a meternos cuando se Ah, mete en 2001, saca el iPod, después, ya cuando vuelve Apple, eh, perdón. que ahí sí empieza a revolucionar otra industria, como si eso fuera poco, o sea, su creatividad y su visión la llevó no solo al mundo de la computación, al mundo de la tecnología, después creaciones que él hace en Next, que no tuvieron mucho éxito comercial, fueron las bases fundacionales para crear el Internet, el www, o sea, y las páginas web. Entonces, realmente revolucionó muchísimos rubros. Eh, bueno, acá Perdón, lo vos sabés que vemos. hay una teoría que dice ahora nueva, que Satoshi, el creador de Bitcoin, que en realidad es él. Dicen que él creó Bitcoin, pero otros dicen que no le da el perfil por esto de mantenerlo oculto, porque él no era un tipo que se mantuviera, él tenía que demostrar que las cosas eran de él. Entonces hay toda una controversia, pero hay toda una teoría muy fuerte que dice que Satoshi, el creador de Bitcoin, fue él. Mirá, esa no la escuché. Eh, lo que pasa es que también fue un personaje tan polémico, carismático, controversial, que generó muchísimas teorías. Después
pero en un montón de cosas, ¿eh? Cuando uno se pone a investigar, realmente hay mucho, hay mucho. Bien, ¿cómo sigue esta historia? En 1997 vuelve a Apple cuando estaba justamente en un gran declive, estaba yendo, o sea, a pérdida. Recupera el control, obviamente hace echar, es parte de su marca personal, hace echar al director del momento, Gil Amelio, y firma un acuerdo con Microsoft, que había sido su gran némesis, su gran oponente y competidor principal, entendiendo que se necesitaban mutuamente. De hecho, esto se ve en la película de Piratas de Silicon Valley, donde se ve esa enemistad. Y les da el 4% de las acciones y obtienen el sistema Office. Después, ¿cómo sigue esta historia? En 2001, como traía Sandra, desarrollan el iPod, que eso revolucionó la industria de la música y por sobre todo no solo el iPod, sino lo que es iTunes, que vos podías comprar, ya no tenías que ir a Walmart o a donde sea a comprar un disco, sino que comprabas la música y te la bajabas directo. Entonces fue otra forma de vender la música. Revolucionó, por eso les digo, revolucionó muchísimas industrias, pero en la raíz del negocio. O sea, discográficas que ahora hacían directamente convenios con iTunes, o sea, cambió la forma de manejarse de toda una industria musical, cinematográfica, de tecnología y después de telefonía. En 2007 lanza el iPhone, el primer iPhone. Y en 2010 el iPad, que fue el iPad 2, de hecho, fue una de las últimas obras que lanzan, ¿no? En vida. En 2007, Fortune lo nombra la persona más poderosa del mundo de los negocios. Del mundo, 2007. 2009, Fortune lo nombra empresario de la década. 2011 fallece a los 56 años por su cáncer de páncreas. Ella estaba muy débil, incluso hasta 3 meses antes de fallecer, seguía siendo director de Apple. No largaba el mando. Finalmente no le queda otra que dar un paso al costado. Y en 2012, ya un nombramiento póstumo, fue elegido mejor emprendedor de la vida moderna y su empresa pasó a ser la más valiosa del mundo. Ahora fíjense esto, lo echaron de su propia empresa. Dijo, olvídate, yo voy por la mía y voy a hacer algo grande. Funda Pixar, una fortuna. Funda Next, fortuna. Después vuelve a Apple, la lleva al estrellato nuevamente y pasa a ser la empresa más valiosa del mundo. No estamos hablando de un tipo que se dejaba amainar fácilmente. Y fíjense esto, los valores que nos trae. Esta idea de realmente no darse por vencido, más allá de convertirse en una leyenda del mundo empresarial, pero es volver a empezar. A él no le molestaba volver a empezar. De hecho, cada proyecto, la Apple 3, el Apple 4, el iPhone 8, el iPhone 9, cada proyecto era volver a empezar. Y si tenía que destruir todo lo anterior para volver a crear, no le importaba. Si tenía que fundir todo de vuelta, porque ya iba más allá. Cuando se centraba en el producto, se centraba en el producto y punto. No había otra cosa, no había si estás cansado, no había más nada. Con lo bueno y con lo malo. Sí, no hacía maquillaje de sus productos, eran cambios de raíz. No, no es que decía, cambiémosle un poquito para maquillar, o sea, arrancaba de cero y era capaz de transformar un producto en algo totalmente diferente porque el otro ya había cumplido. Sí. Que muchas veces vemos que las empresas hacen maquillaje, o Bueno, van cambiando hoy un en día poquito, Mac también hace maquillaje, ¿no? porque El ya no iPhone tiene las 12 y el iPhone ideas. 13, todo lo mismo. Eh, Sí. pero él, claro, él volvía a empezar y volvía a empezar, ¿eh?
Es y que no le era importaba y creador. quizá tardaba 4 años en desarrollar algo, pero si él creía que era bueno, lo iba a hacer. Es que eso es un creador. Un creador no puede dejar de crear, y si para crear tiene que desarmar todo, desarma de vuelta. Por eso digo que él se sostenía mucho en el niño, porque solamente un niño desarma algo y lo vuelve a armar. Hace berrinche, patalea, como él hacía, pero después comienza de vuelta. Porque, porque bueno, quiere eso y lo quiere a su manera. Exacto, exacto. Y ahora ya los millones se producen solos, ya está. Pero si estuviera todavía, hubiera comenzado con algo nuevo. Seguro, seguro. Ideas no se le acababan No le nunca. faltaba. No, no. Pero a ver, alguien que haya cambiado tanto, tantas industrias, que ya estaban muy asentadas, ¿no? Es que, porque la de la computación te la tomo que fue un poco como el principio, Sí, pero la sí. música, el cine, la telefonía, ¿no? ¿Y a qué iba a llegar, no? ¿Y a qué punto iba a llegar? Sí. Claro, ¿sí? Creo Pasaba a que ser ese el número rumor del uno. Bitcoin también creo que es una posibilidad que puede haber estado en puerta. Sí, sí, Hoy, sí, hoy porque uno él lo tenía muy compararía con claro Elon lo que el Musk, mundo necesitaba. me parece. ¿Cómo, Robert? Que hoy uno lo compararía con Elon Musk. O sea, un tipo que, bueno, que le da lo mismo perder todo, o sea, no tiene problema. Pierden Sí, todo y arrancan de cero, pero tienen su idea y el horizonte y su punto ahí y van, y van, y van. Es como la tortuga que va contra el portón, contra el portón, contra el portón, hasta que el portón se abre y la tortuga sale, ¿no? O sea, no tienen, no, me parece a mí No los que asusta. nada los asusta, nada los asusta, eso es cierto. sí. Por eso tampoco veían límites en ningún lado. Ojo, por eso digo, Yo, con lo bueno y con lo pero yo malo. creo que eso también te lo da el hecho de haber perdido todo o, como dicen, haberse arrodillado y después haberse parado otra vez, ¿no? El hecho de volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar, ¿no? Sí, sí. Podría haber sido argentino. Pero está bueno tomar la parte buena de él, ¿no? Que es el enfoque, el ir por más, el no conformarse, Determinación el, Y absoluta. eso que la decían Determinación de no absoluta. determinación tener límites, absoluta y del ser fiel saberse. a lo que él quería y en lo que él creía. Él creía muchísimo en su producto, en lo que él creaba. Porque él lo veía. Para mí es como Claro, maravilloso esto sí. del saberse ilimitado. Yo creo que eso, de tener una conciencia y saberse ilimitado, donde Ujú. los límites que hoy son límites, en realidad pueden ser corridos, barridos, porque los límites no existen a todo nivel, ¿no? Sí, las Eh, creencias son yo limitantes. creo que esto es maravilloso y creo que lo único que lo paró después fue su límite físico, ¿no? Pero Claro, porque tampoco lo vio, porque también se creía ilimitado. sí, Eh, pero que muchas veces se nos invita a esto a sentirnos, a darnos cuenta de que somos ilimitados, pero bueno, él lo llevó al extremo, sí. ¿no? Él lo llevó Eh, tanto al extremo que de hecho los médicos Hizo un dicen mal que uso de ese recurso. sí, porque si se hubiese operado antes, cosa que le recomendaron, Sí, no tendría que haber sido fatal ese cáncer. Sin embargo, lo claro. fue porque él decía, no, yo me voy a curar solo, no sé qué, con esto, con lo otro. Y como Y por dijimos, su parte espiritual también que él había vivido en ese viaje que él había hecho, por ¿no? supuesto tenía Entonces una todos beta nos espiritual muy sanamos. grande, pero aún así pero también una hay capacidad de hay una línea negación. muy finita entre lo que es tener una visión clara y negar otras Exacto, La partes de la realidad. realidad. la negación funciona mucho, porque el vivir con un pie en una dimensión y con un pie en la otra No es hace fácil. como que en determinado momento no estés ni acá ni allá. Así es. Ujú. Sí, Bien, sí. bien. Y como que se te Bueno, desdibuja la realidad. para el que le interesa, eh, recomiendo leer, hay dos libros muy buenos, uno que es su biografía, que le gusta Sí, leer, y el otro es un libro que se llama Creatividad S.A., que son justamente de los creadores de Pixar, eh, y hablan de
cuando, o sea, la historia de Pixar, incluso cuando él se va, pero se ve también muy, muy reflejado su cultura cuando él trae su cultura a Pixar, ¿sí? También es un muy buen libro, y si no, al que le gusta ver pelis, están las dos películas de Jobs. Sí. Una creo que Yo está no en me canso Netflix, de mirarla. sí, Realmente, sí. sí. Y Em, buscando a Memo también es re linda eso. no, sí, después cada Tiene un película que han mensaje lanzado, tremendo. sí, 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 Tiene por mensajes supuesto, tremendos. por supuesto. Sí. Bien, sepan todos que hoy iniciamos el club de lectura. Hay varios de acá que ya estuvieron presentes tempranito. El que no se pudo sumar, bienvenido. El club de lectura lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 8 de la mañana, hora argentina. Eh, Así ¿Y qué que, están leyendo, Dan? ¿y qué vamos a estar leyendo, María Elisa? Imagínate. Ah, sí, ya sé. El camino del príncipe, nada más y nada menos. Buenísimo, buenísimo, porque yo no lo tengo y no lo he leído. Así que, Bueno, gran momento para adquirirlo. El único requisito para para formar parte del club de lectura es adquirir los libros, para poder empezar a leerlos. bien. Bueno, Dan, Excelente, dale, excelente. gracias. Gracias a todos. Espero verlos el miércoles en el club de lectura. Háblenos por privado para coordinar eso, y que tengan un hermoso día. Gracias, Dan, igualmente para vos. Hermosa Gracias semana. a todos, Buena buena semana para semana. todos.